Bueno, damas y caballeros, bienvenido una vez más a Forjando tu Espada. Mi nombre es Alex y conmigo aquí tengo a Roberto. Dios bendiga. En el día de hoy estaremos hablando la continuación de que Roberto. Pues vamos, ya el último video fue de mostrarle a ustedes bíblicamente que el rapto secreto es una teoría y no es una verdadera doctrina de la palabra. Pues hoy venimos con lo que es la historia de dónde salió, porque no es solamente decir no es bíblico, es decir de dónde salió. Ok. Y en eso nos vamos a concentrar hoy. No vamos a traer versículos bíblicos en el sentido, y no se sientan mal por eso, porque no hay un versículo bíblico que yo pueda decir que el rapto secreto es real. Sí, ya en cuestión de todo eso, ya hablamos de eso en el video anterior. Exacto. Si quieren los versículos bíblicos, pueden ir al video anterior para que refresquen esa memoria si están viendo este video. Así es. Entonces, hay dos cositas que quiero que recuerden desde ahora, que tienen que ver con la historia. Una cosa son los jesuitas. Los jesuitas fue una orden que se comenzó en el 1535. Estas fechas son importantes. Por el español Ignacio de Loyola. Era español. Y el Papa Paulo III aprobó este grupo elitista dentro de la Iglesia Católica en el 1540. Y recuerden que Martín Lutero publicó su tesis, sus 95 tesis, en el 1517. Y es bien importante que tengan el nombre jesuita y luego dispensaciones, ¿verdad? Dispensaciones viene siendo, pues, un sistema de interpretación de las escrituras que prácticamente lo que dice que Dios, según han dicho los pactos de la iglesia, o sea, los pactos que están escritos en la Biblia, pues según los pactos, pues fue un intento de Dios para salvar al hombre. O sea, quiere decir que ya Dios ha fracasado. O sea, eso es lo que dicen los que defienden la teoría del rapto, que Dios ha fracasado ya 5 o 6 veces para salvar al hombre. Y cuando, según los jesuitas, ¿verdad? Uh-huh. Ya se ha intentado el salvar al hombre. Ok, déjame explicarte eso. Ok, Lo que pasa es que te hablé primero de ese jesuita porque de ahí es que viene la teoría del rapto, ok. de la Iglesia Católica Romana, que eso vamos a verlo dentro de un momentito. Entonces, lo que te estoy diciendo ahora de las dispensaciones, eso fue otro hombre, por eso que te digo, vamos a entrar a la historia, otro hombre que creó un sistema para interpretar la escatología en los eventos de los tiempos finales. Entonces él inventó un sistema que se llama dispensaciones, pero que no podía terminarlo. Pero eso te lo voy a hablar ahorita. La cosa es que son periodos de tiempo, las dispensaciones, durante el cual el hombre es puesto a prueba con referencia a ciertas revelaciones específicas de la voluntad de Dios. O sea, Dios está tratando de salvar al hombre desde que el hombre cayó. Pues esta persona, que vamos a hablar más tarde, se inventó un sistema que se llama las dispensaciones. Pero entonces primero, no es bíblico, porque en la Biblia no aparece nada de dispensaciones, eso lo vamos a hablar más tarde, en otro video. Y además de eso, pues, tú no me vas a decir que un Dios perfecto, un Dios omnisciente, omnipotente, ha fracasado o el hombre lo ha hecho fracasar varias veces. Es imposible, porque entonces deja de ser Dios. Exactamente. Así que yo no puedo entender cómo cualquiera puede creer que Dios fracasó en su intento de salvar al hombre. ¿Y por qué tú crees que la Iglesia Católica empezó esta teoría? Bueno, a eso vamos ahora. Y aquí estamos entonces a la historia. Ok, mira, todo empezó prácticamente en el 1830. Porque hay un registro que se confirma, hay la evidencia, ¿verdad? De que para 1830 fue que esta teoría del rapto secreto se dio a luz. Vino a luz a nuestro
a nuestras iglesias. O sea que quiere decir que desde que Jesucristo murió hasta el 1830, nadie enseñó la teoría del rapto secreto. Ok. Se hablaba de la segunda venida de Cristo como Pablo lo escribió, que es el arrebatamiento de la iglesia, que en eso yo sí creo, y creemos todos nosotros. Ok. ¿Qué pasa? Yo, pues, no me quedé ahí, yo seguí buscando a ver si había alguna referencia de algo como un rapto, y hubieron dos personas que efectivamente, uno fue Efraín Nibisi o Efrén de Siria, que eso lo pueden buscar, quien vivió en el 300, del 306 y 373 después de Cristo. Y él habló de algo parecido a una teoría de rapto. Parecido, pero no es lo que nos han enseñado hoy. Entonces, pero no tuvo ningún auge porque no había confirmación bíblica para seguir esa idea. Entonces hay otro sacerdote, padre Dolcino, en el 1307, que él habló de un rapto que no era tan secreto, pero él lo que decía es que él y su iglesia iban a ser raptados. O sea, los únicos que iban a ir al cielo iban a ser ellos. Ellos iban a estar en el periodo de la gran tribulación en el cielo, él y su iglesia, y cuando terminara el gobierno del anticristo en la tierra, pues que Dios le iba a permitir regresar y él se iba a sentar como papa y él iba a reinar sobre el mundo. Y la gente de su iglesia iban a hacer lo que, tú sabes que dice señor de señores y rey de reyes, pues ellos iban a ser los señores y reyes de la tierra. Con lo que quedara de la gran solamente tribulación. los de su iglesia. Solamente los que eran raptados iban a ser los de su iglesia. Y él, en vez de Jesucristo venir a reinar, era el que venía a él a reinar. Y se iba a sentar en la silla del Papa. O sea, que lo que quiero decir es que, porque a veces los defensores de la teoría del rapto dicen, no, pero sí, eso se habló, no. Verdaderamente, como se enseña hoy, nunca se habló. Antes de 1830. ¿Qué pasa? Todos los eventos que llevan a la teoría, para que la teoría tomara popularidad, todo comenzó en el 1517, el 31 de octubre, cuando Martín Lutero clavó. 31 de octubre. 31 de octubre, sí. 31 de octubre de 1517. Él se rebeló en contra de las prácticas de la Iglesia Católica. Allá daban indulgencia. Acá la Iglesia Evangélica y Pentecostal enseña siembra. Allá era indulgencia. No hay ninguna diferencia, es más o menos lo mismo. Para los que no saben, ¿qué indulgencia? Pues una indulgencia es que yo venía, vamos a que tú mueres. Era como un permiso para tú pecar, pero tú pecabas, tú dabas un dinero, te daban un permiso, tú podías vivir tu vida como te daba la gana, pero tus pecados estaban perdonados porque tú diste una ofrenda. Ahora se usa el sembrar de que, tú siembra tanto porque Dios te multiplique y te bendiga. No hay diferencia. Sí, sí. Mucha, pero está ahí. ¿Qué pasa? Cuando Martín Lutero clava esas 95 tesis, que ahí viene lo que se llama la Reforma Protestante, este movimiento empezó a delatar los errores de la Iglesia Católica Romana. Y a consecuencia de la Reforma Protestante, en 1545 se inició una contrarreforma católica romana. O sea, lo que querían era contradecir lo que Martín Lutero estaba diciendo y de lo que la gente ya había empezado a creer. Y por eso entonces se hace lo que se llama el Concilio de Trento, que se llevó en 1545. Y entonces ahí fue que el Papa señaló a los jesuitas a desarrollar un nuevo sistema de interpretación de las escrituras, porque ¿qué pasaba? Los protestantes de ese tiempo, y todavía ocurre ahora mismo, estaban señalando el papado como que era la cuna del anticristo y que el Papa era el anticristo.
y la Iglesia Católica estaba perdiendo seguidores. Entonces ahí es que viene, de ahí es que viene todo esto. El Papa Paulo III ordenó a los jesuitas crear un sistema de interpretación de los últimos tiempos que desviara la mirada a la Iglesia Católica y el gobierno del anticristo. Entonces, ahora ahí es donde vienen los nombres, ¿verdad? De las personas. Por ejemplo, Francisco Rivera. Francisco Rivera era un español, era jesuita, doctor en teología, y escribió un comentario en el 1585 sobre el Apocalipsis que tenía 500 páginas. En contra de la interpretación o la opinión predominante del protestantismo de que el Papa era el anticristo. Entonces, después de eso, hubo otro jesuita que más tarde tomó esas notas o ese comentario bíblico y escribió un libro que se llama La venida del Mesías en gloria y majestad. El hombre era otro jesuita, pero este jesuita era de Chile y se llamó Manuel Lacunza. ¿Qué pasa? Él lo escribió en el 1791, pero él lo escribió bajo un seudónimo. Él se hizo llamar Juan Josafat Rabino Ben Ezra. ¿Y por qué lo hizo de esa manera? Para cogerle el pelo o tomarle tonto a los protestantes, porque van a decir, mira, él es un judío convertido a Cristo. Él no era un sacerdote jesuita de la Iglesia Católica Romana. O sea, ya estamos viendo el engaño. Y esto fue en el 1591. No, 1791, perdóname. O sea que si vienes a ver, Ben Ezra dice, Ben Ezra significa hijo de Ezra, rabino, y entonces se puso el nombre de Juan Josafat. Y logró engañar a los protestantes con ese nombre, utilizando ese seudónimo y escribió ese libro. ¿Qué ocurre? Entonces vamos al próximo paso dentro de la historia. ¿Sí? La próxima persona se llamaba Edward Irving. Edward Irving era presbiteriano escocés, precursor de los movimientos pentecostales y carismáticos. O sea, lo que quiere decir que lo que buscaban era la manifestación del Espíritu Santo. O sea, él fue el primero que empezó como que, porque entendía que ya la iglesia estaba como aburrida o apagada. Pues entonces, no, hay que buscar el avivamiento, hay que traer manifestaciones y todas estas cosas. Pues, ¿qué él hizo? En el 1827, Edward Irving tradujo la obra de Lacunza de español al inglés. Entonces lo publicaron la LB Seeley and Sons. O sea, eso es una publicadora en Inglaterra. Y como él era un predicador elocuente, pues mucha gente le hacía caso a lo que le estaba diciendo. Era una persona carismática. Y él pertenecía a la Iglesia Católica Apostólica de Inglaterra. No tiene que ver nada con la Iglesia Católica Romana. Son dos cosas diferentes. Porque la iglesia era presbiteriana. Y entonces él tenía reuniones al aire libre y llegó a contar hasta con 10,000 personas escuchándolo. Al aire libre. Así de carismático era y elocuente. Entonces, si se buscan la historia de él llegó a decir que él escuchaba una voz del cielo que le ordenaba predicar sobre un rapto secreto de los santos. O sea, Francisco Rivera empezó, Manuel Lacunza hizo un libro y Edward Irving lo cogió, lo leyó, lo tradujo, entonces escuchaba una voz que dijo que tenía que hablar de lo que aprendió. ¿Qué pasa? Entonces ahí entramos a quien se llama John Nelson Darby, que en 1825 fundó un grupo llamado Hermanos de Plymouth. O sea, él quería hacer lo mismo
que estaba haciendo Irving, pero con un grupito élite, Sí, cerrado. cerrado. Exacto, de hermanos. Entonces, ellos decidieron que la iglesia estaba sin vida y decidieron buscar manifestaciones sobrenaturales y manifestaciones proféticas, porque querían palabra profética. Entonces, ¿qué ocurre? Una joven de 15 años de edad, llamada Margaret MacDonald, que era seguidora de Edward Irving, en un culto, ella empezó a danzar y empezó a profetizar. Y entonces ahí fue que la primera vez que se oyó de que el pueblo de Dios estaba dividido entre la iglesia gentil y el pueblo de Israel, fue en ese momento, y que Jesús venía en dos etapas. Una, buscar a un pueblo escogido élite de santos, y la otra, que se quedaban. Para entonces venir, cuando en la segunda venida ellos eran redimidos. O sea, que si vienes a ver, eso sale de una manifestación que supuestamente el Espíritu Santo empezó a hablar a través de esta joven, y ellos tomaron anotación en eso. ¿Qué pasa? Ya Nelson Darby se había entrado en escribir las dispensaciones, pero él decía que le faltaba algo para poder completar las dispensaciones. Y al él escuchar a esta joven profetizando de esa manera, diciendo lo que dijo, de que la venida de Cristo estaba dividida en dos veces, entonces dijo, esto era lo que me faltaba. Y ahí vino, lo escribió y lo añadió en su teología escatológica de las dispensaciones. O sea, el que cree en las dispensaciones cree en un rapto secreto. ¿Por qué? Porque eso es lo que enseña las dispensaciones, no la Biblia. O sea que si vienes a ver, todo esto viene de un hombre, no viene de la Biblia. Viene de un hombre, de su opinión y de su interpretación. Sí, fue algo de que a pasar los tiempos fue evolucionando a lo que es hoy. Exacto. Se empezó de esta manera, siguió, el otro lo recogió, el otro le añadió esto, y es lo que es hoy. Exacto. ¿Qué pasa? Pues está este abogado, porque estamos hablando, ¿verdad?, de Scofield. Está en la Biblia de Scofield. Él se llamaba Cyrus Scofield Egerton. Era abogado de Kansas. Él era seguidor de John Nelson Darby. Y al escuchar lo que John Nelson Darby decía de las dispensaciones y de la venida de Cristo, pues él adoptó ese conocimiento. Entonces a Scofield se le conoce mucho por la Biblia de estudio, que esta es una copia, ¿verdad? La Biblia de estudio de Scofield. ¿Qué ocurre? Cuando él escribe la Biblia, cuando él hace la Biblia de estudio de Scofield, pues vamos a ella, ¿verdad? No sé si se puede ver allá. Pero entonces, cuando tú vas a Mateo 24, que habla, ¿verdad?, de la venida del Señor, pues entonces la gente, en vez de leer arriba lo que dice, lo que está escrito en la palabra, lo que dijo Jesús, iban a las anotaciones. Y las anotaciones están escritas por Scofield. Las anotaciones, él no era teólogo, él era abogado. Lo hicieron pastor, pero él nunca tuvo estudios teológicos. Entonces, es la opinión de Scofield lo que está aquí. La interpretación de Scofield, según John Nelson Darby, porque él era discípulo de él. ¿Qué pasa? Vamos a la otra parte, 1 Corintios 15, que habla, ¿verdad?, de la venida del Señor. Y cuando vienen a ver, pues entonces otra vez, dejamos de leer acá arriba, o leemos como el papagayo. Déjame ver la explicación que él da. Y entonces nos vamos acá abajo otra vez. No acá arriba, dejando que el Espíritu Santo nos guíe y nos interprete y nos enseñe, sino nos vamos acá abajo donde escribió Scofield, a ver qué dijo Scofield. Un abogado, porque él no fue teólogo. A ver la opinión de él. Entonces vamos a 1 Tesalonicenses 4, que es la otra parte que también habla sobre el arrebatamiento. Y vamos otra vez. Leemos aquí como el papagayo. No entendí. Vamos a ver lo que dice Scofield. Y vamos a ver. Y vamos otra vez a las anotaciones de Scofield. Ahora,
las anotaciones no serían malas si fuera guiado por el Espíritu Santo, ¿verdad? No, porque es que si él hubiera escrito anotaciones guiados por el Espíritu Santo, la No teoría hubiesen de llegado a rapto, su no, la conclusión. teoría de rapto no existiera. Y ahí es donde está el problema. La teoría de rapto no existiera si no fuera por esta gente. Pero si vamos a ver, es opinión de hombre, interpretación de hombre, y después un hombre que no tenía estudios teológicos. Y él estaba repitiendo lo que un hombre en Inglaterra, que es John Nelson Darby, Había dicho. me escuché lo que dijo, me gustó lo que dijo, pero él lo copió de otro, y aquel lo copió del otro, de aquel que fue el primero que lo inventó. Pero en la historia de la Biblia, antes de esto, nunca se enseñó un rapto secreto. Y ahí es que nosotros, yo soy de los que, por ejemplo, yo escucho un predicador, un profeta, lo que sea, yo lo paso por aquí, no esta, porque yo no la uso la compré, mira, está nuevecita, la compré para demostrarle. Y son los comentarios lo que está mal. Todo el resto de la Biblia está bien. Si no son los comentarios. Entonces, tú me vienes a decir que nosotros confiamos en los comentarios y en la interpretación de un hombre que era abogado. Sí, pero puede ser que no sea eso nada más. Simplemente, acuérdate que a la gente no le gusta leer. Mejor, tú mastícalo, suavízame la comida y dámela a mí. ¿Entiendes? En cuestión de eso, porque aquí dice esto una Reina Valera 1960, que me imagino que Biblia por Biblia está bien, Sí. pero como tú dices, la parte de abajo tiene su opinión, sus comentarios, y la gente, en vez de leer para ver de qué manera el Espíritu Santo los guía, leen los comentarios de Scofield y se dejan llevar. No, pero la historia no termina con Scofield. Mira, después de eso, él se asocia con Moody. El tipo se llamaba, déjame ver si encuentro aquí el nombre rapidito. Apellido Moody. Ok. Este señor Moody instituyó institutos para enseñanza bíblica. Entonces, ¿qué pasaba? Ellos tenían una conexión, el señor Moody tenía una conexión con un familiar. El familiar era editor de una casa publicadora. Ok. Eran dueños. ¿Qué tú crees que se hizo? Pues se multiplicó todo lo que él quería hacer. Se publicaron millones de estas Biblias de Scofield. No fueron 10,000, 100,000, fueron millones de la Biblia Scofield con sus comentarios. ¿Qué pasa? ¿Dónde se comenzó a utilizar esta copia de esta Biblia? En los institutos Moody, que fueron prácticamente los primeros institutos bíblicos. ¿Qué pasa? Los futuros pastores y los futuros evangelistas, los futuros misioneros, estaban estudiando los comentarios ¿de quién? Del abogado. Del abogado Scofield en cuanto a los tiempos finales. Y eso era lo que se enseñaba. ¿Qué pasa? Entonces viene la Asamblea de Dios, que viene siendo el concilio más antiguo de los Estados Unidos, si no me equivoco, me puedo equivocar en esto, viene siendo el concilio más antiguo, de donde también salieron institutos. ¿Y cuál era la Biblia que se usaba? La de Scofield. La Biblia de Scofield, porque era la más popular y la más que había. Y la más que promocionaban ellos mismos. Esto eran personas que fueron populares. Para ellos eso tuvo que haber sido un negocio redondo. ¿Entiendes? Él puso sus comentarios, aquel tenía la casa publicadora y empezaron a imprimir. Mira, Scofield fue hasta fiscal. Imagínate, está hablando un fiscal. Sí, él no se puede equivocar. No, y un fiscal nombrado por el presidente de los Estados Unidos de ese tiempo. Scofield no era cualquier persona tampoco, ¿tú me entiendes? Scofield no era Roberto Rodríguez, que nadie lo conoce. Pero te van a conocer. Scofield, que me conozcan allá arriba en el cielo. Así llaman. ¿Y qué ocurre? Mira, para
para que sepamos, se publicaron 3 millones de estas copias para el 1909. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando vienen a un instituto, vamos a enseñar, vamos a abrir nuestra Biblia en Primera Tesalonicenses 4, que ahí nos habla del arrebatamiento. ¿Quién puede leer las anotaciones? Y se fueron para allá. Y nos olvidamos de lo que dice exactamente. Porque si vienes a ver Primera de Tesalonicenses 4 y Primera de Corintios 15, en ningún momento hablan de un rapto secreto. Lo que se usa es la palabra arrebatamiento de la iglesia. Y cuando tú analizas esos 2 capítulos, Pablo lo que hace es defender la resurrección de los muertos, porque habían personas que querían dañar la iglesia, que estaban diciendo que ya Jesucristo había venido y que nunca resucitó a los muertos, porque había muchos judíos que no creían en la resurrección de los muertos. Y se infiltraron en estas iglesias y le estaban haciendo daño a la iglesia. Por eso cuando Pablo escribe en 2 Tesalonicenses 2 que Jesucristo no viene hasta que se manifieste el anticristo, y eso está bien claro en esa porción de la Biblia, pues yo una vez, yo estudiando en el instituto, escuché un evangelista decir, y no era un evangelista cualquiera, que Pablo se había equivocado. Entonces tú me estás diciendo que hay un error y una equivocación en la Biblia. Como dice la pastora Kenia Fernández, que dice que Pablo era machista y él se equivocó en lo que estaba escribiendo. Pues entonces yo tengo que botar la Biblia, porque si hay un error, no es para leerla. No es para leerla, porque la Biblia no puede tener errores. Que hay malas interpretaciones, eso es otra cosa, pero no errores. Entonces, ¿en qué quedamos? Si Pablo dice que la Biblia es inspirada por Dios, no puede tener errores. Porque Dios no hace errores. No. Y ese es el problema del origen del rapto secreto. Tiene su historia que comenzó en 1830 y lleva 100. Ahora en abril cumple 194 años que se lleva enseñando eso en las iglesias. Eso es tiempo que corrijan eso. La iglesia tiene que despertar de eso. Vamos a meternos en la Biblia. Vamos a ver lo que dice la palabra. Pero preferimos escuchar. No, y hablando de eso, vamos a tirarlo por ahí, ¿verdad? Hablemos de la Biblia. Si alguno de ustedes encuentra algo en la Biblia sobre eso, y de que es, dejar saber de que existe un rapto secreto, pues entonces comenten. Ya una persona comentó y dijo que para los creyentes sí existe. No, el rapto secreto no existe. Existe el arrebatamiento. Esa persona que nos escriba en qué parte de la Biblia. Exacto. Dice que existe. Dice que existe un rapto secreto, porque no lo va a encontrar. Yo llevo 16 años leyendo esto, ya como 5 o 6 veces. Pues ya perdí la cuenta, ya estoy terminando de leerla otra vez. Todavía no he encontrado un versículo que me diga que hay un rapto secreto. Ni tampoco un versículo que diga que no pasaremos por la gran tribulación. Y con eso dicho, no nos crea a nosotros. Lea la Biblia. No lea las anotaciones, lea la Biblia. Dios te bendiga. Amén, amén.